¿Dónde está Dios? En tu cerebro. A lo largo de la historia, los hombres han inventado un sinnúmero de dioses. Por algún tiempo creyeron en ellos, luego los cambiaron por otros dioses, o los transformaron, o simplemente dejaron de creer en ellos. Pero ningún pueblo de la tierra se quedó sin Dios. Uno se pregunta, ¿por qué esa necesidad del ser humano de creer en algo que no se puede ver ni tocar? Ningún animal hace eso. Debe haber en el hombre una necesidad biológica. Las experiencias espirituales en las diferentes culturas y religiones son tan parecidas que podemos concluir que existe una esencia común. Los cerebros humanos en todos los tiempos y todas las culturas funcionan igual porque tienen la misma estructura mental. Tal vez Dios no está en el cielo, ni en ninguna montaña alta, ni en un lugar sagrado o en un templo. Tal vez está más cerca de lo que piensas. Está en tu cerebro. Entonces, hay que buscar a Dios en el cerebro. Pero primero debemos preguntarnos, ¿es Dios quien ha creado nuestro cerebro? ¿O es nuestro cerebro que ha creado a Dios? Ahora, este cerebro cree que Dios ha creado el cerebro humano para conocer a Dios. Hay algo más absurdo. Entonces, Dios está solo en el cerebro. Y así el cerebro se vuelve Dios. Dios tal vez es solo una alucinación de la mente. La gente de fe cree que Dios ha instalado ciertas estructuras en su cerebro para poder conocer a Dios. ¿Y los no creyentes no tienen estas estructuras? Hay una nueva disciplina llamada neuroteología que investiga qué pasa en el cerebro de los creyentes cuando rezan o meditan. ¿Y si Dios está presente en su cerebro? Gran parte de la humanidad piensa que existe un ser que creó al mundo y al ser humano y que vigila nuestro comportamiento, que nos premia o castiga si cumplimos o no sus mandamientos. Los creyentes se sienten bien cuando rezan y se sienten mal cuando no lo hacen. La iglesia dice que la fe es un don que se tiene o no. Y no hay mucho que hacer al respecto. Pero yo digo que sí se puede hacer algo. Pensar por ti mismo. Y ya no crees en ningún Dios, ni adentro ni afuera de ti mismo. Crees solo en ti mismo. Es menos probable que las personas con un pensamiento analítico o crítico sean creyentes. Entonces,
¿Es diferente el cerebro de los creyentes de los no creyentes? ¿Existe una región en la corteza cerebral destinada a la creencia en lo sobrenatural? ¿Puede un cambio brusco en la estructura cerebral, como una lesión, convertir a un creyente en un no creyente? ¿O un no creyente en un creyente? ¿Afectan los distintos tipos de cerebros a la fe? Los creyentes imaginan a los dioses como seres que interactúan más o menos con los humanos, responden a los anhelos de cada individuo y vigilan y evalúan su comportamiento, si hace el bien o el mal. Una persona creyente se siente en comunión con Dios. Puede estar tan absorta en esa sensación que ya no percibe los estímulos sensoriales externos. Estando en una celda de un monasterio, ya no recibe impresiones sensoriales. Pierde la sensación en el espacio, la orientación en el espacio. Ya no sabe dónde está, ya no siente dónde termina su cuerpo. Se expande a lo infinito, abraza a todo el mundo, se siente una unidad hasta con el universo. Y rezar tiene su premio. Durante el rezo se activa el sistema de recompensa. Practicando las repeticiones de rituales y oraciones, el cerebro premia a los creyentes con una sensación de bienestar cuando cumplen las normas religiosas, pero se sienten mal si no van a la iglesia. Muchas personas son solo religiosas porque nacieron en un ambiente religioso. Ningún niño nace con una religión. Sus padres le inculcaron la suya. La neuroteología, investiga lo que pasa en el cerebro de una persona que reza o medita. El lóbulo frontal nos ayuda a enfocar la mente en la oración. El sistema límbico permite experimentar emociones poderosas. Los lóbulos parietales nos dan el sentido de nosotros y la orientación en el espacio y el tiempo. Los lóbulos parietales pueden apagarse cuando una persona experimenta una pérdida del sentido de sí misma y experimenta una sensación de unión con Dios. Las sustancias químicas que produce el cuerpo explican muchas cosas. La dopamina causa una sensación agradable. La serotonina inhibe algunas estructuras del lóbulo temporal. Cuando la serotonina deja de inhibir la dopamina, y eso da una sensación de placer y bienaventuranza. ¿Está claro? Es muy necesario saber todo eso cuando rezas, ya que es muy científico y convincente. ¿O no? Las experiencias místicas
son resultado de un estrés. Ayuno prolongado, privaciones sensoriales, retiro al desierto. El estrés produce una liberación de endorfina, otra sustancia que provoca el bienestar. ¿Y el resultado? Todas esas sustancias liberadas dan esa paz del alma que experimentan quienes rezan con devoción y que tienen convicciones religiosas profundas. Un investigador usó un escáner de resonancia magnética y escaneó los cerebros de monjas rezando para ver la actividad cerebral durante la oración. Se produjeron cambios en la actividad cerebral como respuesta a los rezos. La actividad neuronal se reduce en partes de la corteza prefrontal, que se considera el área de la fe, y que son áreas importantes para el estado de vigilancia y de escepticismo. Se reduce la actividad del área de la orientación. Las personas ya no saben dónde están, si ya en el cielo o aún en la tierra. Pero hay dos tipos de rezo. Un rezo formal que consiste en oraciones estructuradas como el Padre Nuestro, y un rezo informal que consiste en una charla con Dios. En este rezo libre, el creyente cree que Dios o Jesús está a su lado y que puede hablar con él como a un amigo. Jesús me ama cuando nadie me ama. Así que ya no se siente tan solo cuando está solo. Pidieron a monjas carmelitas de clausura que recordaran alguna experiencia de unión con Dios. Se registró la actividad cerebral con resonancia magnética cerebral y electroencefalografía. La experiencia religiosa es capaz de activar redes neuronales distintas de cualquier otra experiencia emocional no religiosa. Esas zonas cerebrales tienen más flujo sanguíneo. Es ese aumento de sangre la causa de la experiencia de unión con Dios. ¿Puede la creencia en un Dios ser una enfermedad mental? ¿Y puede la lectura de la Biblia ser dañina para la salud mental? También en la esquizofrenia hay experiencias religiosas. Pacientes con epilepsia temporal tienen alucinaciones de tipo religioso. Se pueden reproducir estos ataques epilépticos mediante estimulación de la corteza temporal con un campo magnético de débil intensidad. Entonces, los sujetos sienten algo, como si en la habitación hubiera algún ser no corporal. Tal vez Jesús o Dios. Cuestión de interpretación. Entonces, muchos de los grandes religiosos de la historia eran epilépticos.
como Santa Teresa de Jesús, San Pablo o Mahoma. Sus visiones posiblemente fueron provocadas por ataques epilépticos débiles. Entonces, lo que se atribuye a una unión mística con Dios se reduce a una actividad patológica de la corteza cerebral. En esas personas, o en ciertas personas, la religión aumenta el riesgo de la esquizofrenia. Se creen seres divinos o profetas que Dios les está hablando o que están poseídos por demonios. La esquizofrenia es una enfermedad mental que se caracteriza por el deterioro intelectual, aislamiento social, delirios y alucinaciones. El trastorno puede ser desencadenado por factores sociales o el ambiente. Los síntomas suelen aparecer alrededor de la edad adulta. Con estas características examinemos la salud mental de Jesús. Para hacerlo más concreto, visualicemos una escena. La Madre María lleva a su hijo Jesús con un terapeuta. María explica el caso. Doctor, mi muchacho creció en el campo. Ahí no hay muchos estímulos. Solo lee un único libro, la Torah. Ahora ya tiene 30 años y muestra cada vez más un trastorno mental. Espero que no sea algo como esquizofrenia. Señora, no se preocupe. Con medicamentos y una terapia adecuada, una persona con síntomas de esquizofrenia puede vivir una vida productiva. Doctor, él no quiere. Se niega a ayudar a su padre en su trabajo de carpintero. No se siente bien en nuestra casa. Nos dice: ustedes no son mis padres. Es demasiado religioso. Solo quiere rezar y rezar. Señora, eso puede haber desencadenado por toda esta situación que usted me platica, puede haber desencadenado la esquizofrenia. Doctor, él se imagina a sí mismo como el Mesías. Desprecia lo que la gente común ve como realista y natural en el mundo. Ya no sabe lo que es posible o imposible. Señora, entonces la religión puede ser un método útil para hacer frente al trastorno y ayudar en el tratamiento en la esquizofrenia. Doctor, no creo. Puede ser más bien un obstáculo en la recuperación. La religión puede ser bastante dañina. Por primera vez Jesús abrió la boca y exclamó: rechazo todo esto. Yo no necesito ningún tratamiento. Lo que veo no son delirios ni alucinaciones, sino revelaciones divinas. Por lo tanto, me opongo a ser tratado por usted. Doctor, usted es el diablo que quiere desviarme de mi misión. Estoy destinado a ser el salvador de la humanidad. Dios no es visible,
está situado fuera de lo que los sentidos pueden recibir, pero yo lo veo. Pero a ustedes les falta el ojo divino. Por eso no pueden verlo. Ven y no ven. Yo veo una paloma que viene volando del cielo y me dice, hijo, tu padre está contento contigo. Aléjense del mundo. Ese mundo no vale nada. Es solo un valle de lágrimas. Pronto se acabará. Examinen sus conciencias. Son pecadores. Dios siempre está presente y sabe lo que piensan. Veo ángeles subiendo y bajando y subiendo y bajando. Luché con el diablo en el desierto. Soy el Hijo de Dios. Yo y Dios somos uno. Dios está encarnado en mí. Tengo grandes poderes. Si dijera a esa montaña, muévete, se moverá. Puedo otorgar la vida eterna a los que creen en mí, pero aquel que no me cree morirá. Doctor, ¿lo ve? Está loco. Señora, ya lo veo. Parece el delirio mesiánico. Es una psicosis grave. No hay posibilidad de curación.